Nuevamente tenemos el agrado de presentar a Fernando Romero, recordamos que viene de Ecuador, el presidente PRO. El tema que nos trae ahora es cómo calcular de manera efectiva el costo de capital del proyecto. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ¿qué les pareció la presentación de Pablo? Increíble, ¿no? Fue súper sencilla, súper clara, no como las mías, que son demasiado técnicas, ¿verdad? Aún así, Pablo tenía razón en lo siguiente. Una cosa es flujo de proyecto, otra cosa es flujo de deuda y otra es flujo de inversor. Ya sabemos nosotros cómo se llama eso, ¿verdad? Flujo de caja del capital, flujo de caja de la deuda y flujo de caja del inversionista. Y adicionalmente, tenemos que cubrir no solamente el costo de oportunidad, sino también un costo que vaya más allá y nos cubra los riesgos a los que nos vamos a enfrentar. De eso trata esta presentación. Cómo calcular de manera efectiva, es decir, el costo de capital apropiado a cada flujo de fondos en función de los riesgos que se asumen. Pero para ello trabajamos con una premisa fundamental que no la van a encontrar, creo que en ningún libro de finanzas. Y es que todos los métodos de valoración de empresas, valoración de proyectos, por descuento de flujo de fondos, que es la metodología que vamos a trabajar de descontar esos flujos de los que hablamos en la presentación pasada, todos esos métodos de valoración me tienen que dar exactamente el mismo resultado al traer a valor presente con esta tasa de descuento. Entonces, como mencionó Pablo, hay muchas más variables, y cuando hay muchas más variables tengo que meter mano a la técnica. Como les dije inicialmente, la evaluación de proyectos no es una herramienta para tomar una decisión. Hay muchos otros factores, pero yo diría que uno de los factores más importantes será siempre el sentido común, más allá de la técnica, que también es útil. Así que para lograr esta consistencia se debe utilizar bien la técnica. Y esa técnica consiste en calcular el flujo de fondos apropiado y calcular la tasa de descuento apropiada. Así de sencillo. Ya vimos en el caso del flujo de fondos que puede que no sea tan sencillo. Pues ahora se van a complicar las cosas. El costo de capital tampoco es algo sencillo. Pero para eso hay una premisa básica. Y es que el costo de capital siempre debe cubrirme los riesgos a los que me voy a enfrentar. Y es así que han habido muchas formas erróneas de calcular cuánto sería esa tasa de descuento o ese costo de capital que le aplicamos a un proyecto. En primer lugar, tomamos el costo de la deuda y decimos, bueno, si la deuda me cuesta 10%, entonces yo quiero ganar más del 10%. Eso es una verdad a medias. Dos, las expectativas empíricas del gerente propietario. Como dijo Pablo, ¿cuánto quiere ganar Papito? 15%, ya pone 15%. ¿Funciona la práctica? Sí y no. Pero lo peor que se puede hacer es sacar un promedio ponderado de ambos. Ahí estamos cayendo en un error de garrafal. Si lo queremos ver ahora sí con la técnica financiera apropiada, debemos primero estimar una tasa de rentabilidad mínima exigida esperada en función de los riesgos que se asumen. ¿Y qué riesgos asumen? Principalmente dos tipos de riesgos: los riesgos económicos y los riesgos financieros. Riesgos económicos son todos aquellos que afectan al sector o a la industria en la cual se desenvuelve el proyecto. Entonces, si estamos en la región sur y la mayoría de proyectos son mineros, entonces tengo que tomar una tasa de descuento que evalúe todos los riesgos económicos del sector de la minería. Y aparte de eso, hay otro tipo de riesgo que es el riesgo financiero. Es el riesgo que proviene de la propia estructura de capital de cada proyecto o de cada empresa. Entonces, en el sector minero hay 50 empresas. De estas 50 empresas, todas van a tener el mismo riesgo económico, pero no todas van a tener el mismo riesgo financiero, porque habrá empresas que quieren más endeudarse que otras. Así que tenemos un punto de partida, que es el riesgo económico, que lo vamos a examinar a partir de un modelo apropiado. ¿Y cuál es ese modelo apropiado? El modelo KPM, en el cual Pablo se refirió hace un momento, que tomamos una tasa de riesgo, multiplicamos por un coeficiente beta, sumamos un coeficiente beta que se multiplica a una prima del riesgo del mercado. Pero como estamos hablando de riesgos económicos, debemos procurar que el coeficiente beta, que es el que reúne
esos riesgos sistemáticos, esos riesgos de todo el sector de industria, no contenga riesgo financiero. Y ese beta se conoce como un beta desapalancado. Y al usar un beta desapalancado, yo voy a encontrar una primera medida del costo de capital, que es el costo desapalancado, que es igual a ¿qué? A una tasa libre de riesgo que multiplica un beta desapalancado multiplicado por una prima de riesgo del mercado. La idea es cómo encontrar estos elementos. El día de mañana también van a tener una presentación con el profesor Ignacio, donde se va a tratar más en detalle costo de capital para pymes. Pero básicamente, si quieren tomar ciertos elementos de la economía peruana, podemos hallar una tasa libre de riesgo mediante el vector de precios que ofrece la Superintendencia de Bancos de aquí de Perú. Publica justamente en su página web, busca el sistema privado de pensiones, la organización de instrumentos, nueva versión, curva cupón cero. Ese es el orden que tendrían que seguir en su página web. Yo también lo busqué y van a obtener una curva con valores así. Pueden usar este referencial como una tasa libre de riesgo, que sería el coeficiente, perdón, la prima de riesgo de mercado. Para ello podemos tomar otro indicador, que sería la variación anual del índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Tenemos justamente aquí el índice y tenemos su variación anual y su variación, esta es un poco que es en soles y esta sería su variación en dólares. Dependiendo cómo están el valor de ellos en soles o en dólares, ustedes tendrían que tomar esa tasa. Y los coeficientes beta, esto sí no sé si el coeficiente beta lo calculan aquí en Perú, en Ecuador no existe, y por ello tenemos que tomar la información de otros países, pero para ello hay una página muy interesante. Ustedes en Google ponen directamente la siguiente palabra, ponen DAMO. Y esa página, el primer link que les va a arrojar Google, los lleva a la página de un profesor de la Universidad de Nueva York, que en su página web publica siempre los betas desapalancados correspondientes a cada industria y separados por países, por sectores. Estados Unidos, Europa, Japón, mercados emergentes, solamente China, solamente India y global. La economía peruana se acerca un poco más a lo que serían los mercados emergentes, así que podemos tomar los betas que aparecen en el listado de mercados emergentes y ahí nos van a aparecer varias columnas. Va a aparecer la columna que dice beta y otra columna que dice unlevered beta. Van a tomar la segunda columna, que es unlevered beta, que es beta desapalancado, y con ese beta desapalancado van a calcular el costo de capital desapalancado. Ese costo de capital desapalancado es la rentabilidad mínima que se debería exigir a un proyecto en función de los riesgos que afectan a toda la industria o el sector donde se va a desenvolver su proyecto de inversión. Estos betas están desglosados por tipo de industria, así que ustedes toman el beta de su industria correspondiente, no olvidando que deben ser betas desapalancados. Entonces, retrocedo un poquito, costo de capital desapalancado igual rendimiento libre de riesgo más beta desapalancado que multiplica a una prima de rendimiento o a una prima por mayor riesgo del mercado. Bien, con ese costo desapalancado, el siguiente paso es medir el riesgo financiero. Y para ello seguimos un procedimiento que se llama apalancar la tasa. Claro, si es un costo desapalancado, ahora tenemos que pasar a un costo apalancado. Y ese costo apalancado se denomina normalmente costo de capital del accionista, que es CAE, Cost of Equity. Y para ello vamos a seguir también unas ciertas premisas que tienen ya más o menos unos 50 años de unos profesores, Franco Lignari y Humberto Miller, los cuales también en su momento ganaron premios Nobel por estas teorías. Y lo que proponen ellos es lo siguiente, que el valor de una empresa apalancada es igual al valor de una empresa desapalancada, siempre que no existan impuestos corporativos directos e impuestos sobre la renta. Pero para ello tiene que cumplirse una proposición en particular. En otras palabras, lo que ellos proponen es que una empresa apalancada, es decir, que tiene deudas, el valor de una empresa apalancada o de un proyecto apalancado es igual al valor de una empresa o de un proyecto desapalancado. Es decir, donde todo el financiamiento viene vía patrimonio. ¿Cómo es eso posible? Pues para llegar a esta igualdad,
tengo que asumir dos cosas. Que la empresa apalancada se evalúa a un costo de capital apalancado y la empresa desapalancada se evalúa a un costo de capital desapalancado. De tal forma que la empresa apalancada, los flujos que provienen de la empresa apalancada, los tengo que evaluar con el costo de capital del patrimonio, del equity. Mientras que los flujos patrimoniales de la empresa desapalancada tengo que evaluarlos con el costo desapalancado. De esa forma se cumple esta primera proposición. Y la segunda proposición también se cumple, de que el costo de capital de una empresa apalancada es igual al costo de capital de una empresa desapalancada, KU, más una prima por mayor riesgo. Claro, la deuda origina mayor riesgo, por tanto tengo que agregar esta prima en función de la estructura de deuda-patrimonio que tiene una empresa apalancada. Solo si usamos el costo de capital apropiado, el valor de las acciones de patrimonio de una empresa apalancada va a ser igual al valor del patrimonio de las acciones de una empresa desapalancada. Ahí hay una igualdad. Pero esta igualdad funciona en un mundo donde no existen impuestos corporativos directos, impuestos sobre las utilidades. ¿Qué pasa en un mundo con impuestos? Dice que el valor de las acciones de una empresa apalancada es igual también al valor de las acciones de una empresa desapalancada, ¿sí ven? Pero más el valor justo del escudo fiscal. En otras palabras, el valor de una empresa apalancada es igual a una desapalancada más el valor que tenemos del escudo fiscal. Ahora, ¿cómo llegamos a esa igualdad? Mediante el costo de capital, nuevamente. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente: ¿cuál es el efecto del escudo fiscal? Que ahora una empresa desapalancada, gracias al efecto del escudo fiscal, la empresa desapalancada vale menos que la apalancada. La apalancada produce escudo fiscal y por tanto el activo neto es mayor producto de ese escudo fiscal. Entonces, para lograr la igualdad, ¿qué tendría que hacer? Que a la empresa desapalancada, que le sume el escudo fiscal y ahora sí vale lo mismo que la empresa apalancada. Entonces tenemos una igualdad, que el valor de la empresa desapalancada más el valor del escudo fiscal es igual al valor de la empresa apalancada. Entonces, ahí está mi empresa apalancada, es decir, la que tiene deuda. La empresa apalancada es igual a la que tiene deuda más patrimonio. Y la empresa apalancada, según la primera proposición con impuestos, es que el valor de una empresa apalancada es igual al valor de una empresa desapalancada más el valor justo del escudo fiscal. Uniendo las dos ecuaciones, tenemos que el valor de una empresa desapalancada más el valor del escudo fiscal, es decir, lo mismo que el valor de una empresa apalancada, es igual a deuda más patrimonio a valor razonable. ¿A qué le suena esto? Ecuación contable, nuevamente. Activos, pero valor razonable, valor justo del mercado, es igual a deuda más patrimonio a valor justo del mercado. Nuevamente la ecuación contable aparece. Para lograr esto, la segunda proposición sufre una modificación. Es decir, que el valor del costo de capital accionario es igual al costo de capital desapalancado más la prima de riesgo multiplicada por su estructura de apalancamiento, pero ahora menos otra prima de riesgo, que es la diferencia entre el costo desapalancado y el costo del escudo fiscal, multiplicado por la estructura de valor del escudo fiscal sobre patrimonio. Una fórmula bastante compleja, pero inexacta si no la sabemos calcular bien. ¿Y qué es necesario para poder calcular bien esta fórmula? Viendo esta fórmula como tal, surgen algunas interrogantes, como por ejemplo, los ratios de estructura de capital se calculan con información contable histórica. Si yo lo que estoy tratando de obtener es un valor justo o valor razonable, no puedo pretender que estos valores de deuda y patrimonio, valor de escudo fiscal sobre el patrimonio, estén elaborados a base de información histórica. Debe ser información razonable o valor justo. No puede ser con valor contable. Segundo, si no es así, si no se trabaja con valor contable, ¿cómo se obtiene el valor razonable de estos elementos? Les tengo malas noticias. Este valor razonable solamente se obtiene trayendo los flujos a valor presente. Y para traer los flujos a valor presente necesito la tasa de descuento. Y para la tasa de descuento necesito traer los flujos a valor presente. Y para traer los flujos a valor presente necesito la tasa de descuento. Y se repite 80 veces y digo, chao. Ahí
a Apple para que ahora tengamos una plantilla para la cual podemos trabajar y resolver este problema de la circularidad. Tercero, si la estructura del capital cambia, sería apropiado utilizar una sola tasa de descuento para valorar toda una serie de flujos. ¿Qué sucede en la práctica? Yo voy amortizando deudas, voy reteniendo utilidades, así que cada periodo me va a cambiar esta estructura de deuda-patrimonio. Si cambia esta estructura, esta de acá también va a cambiar. Si cambian estas dos estructuras, cada periodo voy a tener un costo de capital accionario diferente, aunque yo tenga un costo desapalancado igual. Aunque en la práctica también puede surgir un costo desapalancado por ello, dependiendo de la variable que estoy usando. Entonces, la estructura de capital cambia. El costo de capital cambia con la estructura de capital. Entonces, ahí viene una cuarta pregunta. ¿Cómo se podría utilizar varias tasas de descuento para valorar una misma serie de flujos futuros? Resulta ser que cuando cogemos los libros de finanzas, nosotros nos encontramos con una serie de flujos valorados con una misma tasa. Eso está bien para los instrumentos financieros. Pero para otros elementos no es así. ¿Por qué? Porque mi origen del cálculo apropiado del costo de capital va a partir de ¿dónde? De los flujos de fondos. De tal forma que la ecuación contable se cumple en todos los niveles. Primer nivel, contable, activo igual, deuda más patrimonio. Conocemos la ecuación. Pero esa ecuación se repite a nivel de flujo, de tal forma que los flujos del activo, considerando que estamos restando la variación del excedente, como vimos en la presentación pasada, el flujo del activo es igual a flujo de deuda más flujo del patrimonio. Ahora sí, traigamos eso a valor presente y se sigue cumpliendo la ecuación contable. Valor presente, los flujos del activo es igual a valor presente, los flujos de deuda más valor presente, los flujos de patrimonio. Por lo tanto, llegamos de un nivel contable a un nivel de valor razonable, el activo igual, deuda más patrimonio. Ahora, esto en términos financieros, estamos hablando que los flujos, y ahora los flujos financieros, de lo que hablamos la vez pasada, flujo de caja libre más flujo de escudo fiscal es igual a flujo de caja de deuda más flujo de caja del patrimonio. Trayendo eso a valor presente, ¿qué sucede? El flujo de caja libre lo traigo a valor presente, el flujo de escudo fiscal igual, el flujo de caja de deuda igual, el flujo de patrimonio igual, lo traigo a valor presente y se cumple nuevamente que activo igual deuda más patrimonio, o como acabamos de ver, valor de la empresa apalancada más valor del escudo fiscal es igual a deuda más patrimonio. Pero si se dan cuenta de algo, cada flujo tiene una tasa de descuento diferente para que se cumpla esa igualdad. No se usa la misma tasa de descuento. Entonces, ¿qué sucede cuando tengo una serie de flujos, pero tengo varias tasas de descuento? Veamos lo que normalmente vemos en los libros de finanzas. Una serie de flujos y una misma tasa de descuento. Entonces, digamos que mi tasa de descuento es K. Traigo todo a valor presente, con una sola tasa, se acabó el asunto. Pero esta misma operación yo la puedo desglosar por año, por periodo. Y digo lo siguiente: voy a traer a valor presente el flujo 5, lo traigo a valor presente un solo periodo. Ahora voy a traer a valor presente lo que está en el periodo 4, que es el flujo 4 y el valor actual del flujo 5. Así que lo traigo a valor presente y tengo otro valor en el periodo 3. Ahora voy a traer a valor presente todo lo que hay en el flujo en el periodo 3, es decir, el flujo 3 más el valor presente del flujo 4 que arrastra el valor presente del flujo 5. Y ahí tengo otra vez, voy a traer a valor presente todo lo que está en el periodo 2, el flujo más este valor presente, lo traigo a valor presente una vez más. Ahora, el flujo 1, igualmente, traigo a valor presente todo lo que está acá, y este valor presente que está aquí va a tener que ser exactamente igual a este valor presente que está aquí. Lo he traído periodo tras periodo, lo cual significa que el valor presente de todo flujo de un periodo n es igual al flujo del periodo actual más el valor presente del flujo del periodo inmediato posterior actualizado en un solo periodo de la tasa correspondiente. Si yo despejo de esta ecuación, despejo el factor flujo, me queda de esta forma. Ahora, ¿cuántos flujos habíamos dicho que hay? 4 flujos. El flujo de caja libre, el flujo de caja del escudo fiscal, el flujo de caja de la deuda y el flujo de caja del patrimonio. Le aplicamos lo mismo a los 4 flujos y obtenemos lo siguiente: obtenemos todas estas igualdades. Ahora sí, con todas estas igualdades voy a despejar y voy a encontrar
encontrar un flujo de caja accionario, de tal forma que activo igual deuda más patrimonio, que es lo mismo, flujo de caja libre más flujo de escudo fiscal igual al flujo de deuda más flujo de patrimonio, cada uno de ellos lo despejo de acuerdo a estas fórmulas que vimos hace un momento, las reemplazo. Despegando todo esto, obtengo la misma fórmula a la que llegaron los profesores Moliniano y Miller, pero considerando ¿qué cosa? Considerando dos cosas. Uno, que la deuda y el patrimonio están a valor razonable. Y segundo, que van a haber varias tasas de costo de capital accionario, una por periodo, cada vez que hay una estructura de capital a valor de mercado, cada vez que hay un cambio. Y con la metodología que vimos, yo ya puedo usar varias tasas de descuento para traer esos flujos a valor presente, resolviendo el problema de utilizar varias tasas de descuento a la vez. El problema de la circularidad que se puede presentar en esta fórmula lo podemos resolver mediante el uso de Excel. Ahora bien, esta tasa de escudo fiscal puede adquirir varios valores, como puede ser el costo de la deuda o el costo desapalancado o incluso el propio costo de capital del accionista. Dependiendo de eso, si por ejemplo es KD, tengo una expresión más larga, si esta tasa es KU, simplemente este factor se elimina, o si tengo KE, obtengo una tasa mucho mejor que elimina el problema de la circularidad, pero realmente la diferencia entre el uso de una tasa y otra, la diferencia es mínima. Pero aún así, con esta tasa se va a cumplir que la valoración del patrimonio que yo haga más la suma de la deuda me va a dar como resultado un único valor para la empresa o proyecto que se va a mantener a medida que yo voy evaluando el resto de los flujos. Ahora, habíamos dicho que la costumbre, la mala costumbre era recoger el costo de las deudas, lo que quiere ganar el inversionista y sacar un promedio ponderado. A eso se le ha llamado muchas veces costo promedio ponderado de capital, una fórmula tradicionalmente conocida y utilizada y enseñada en muchos textos de finanzas, en muchas universidades, pero se deben tener ciertas consideraciones. Realmente esta tasa es un caso muy especial del costo de capital. No debería utilizarse de forma indiscriminada, puesto que esa tasa supone que yo aprovecho el escudo fiscal en el mismo periodo en que se produce. Es decir, que si mi estado financiero cierra el 31 de diciembre, yo el 31 de diciembre también me gano mi escudo fiscal. Falso, cuando las declaraciones se producen en este periodo posterior, yo ya no estoy ganando el escudo fiscal en el mismo periodo en que se está produciendo. Y también supone que hay suficiente utilidad operativa como para pagar el gasto financiero y que todavía quede utilidad. Entonces, esta tasa es un caso muy especial del costo de capital. Sin embargo, también se puede llegar a esta tasa mediante los flujos. Es decir, la manera apropiada para calcular el costo de capital es a través de los flujos de efectivo. Aquí están sus dos versiones. El problema con el costo de capital tradicional es este factor 1 menos T por las implicaciones que les estoy diciendo, pero hay un cual que es antes impuesto, donde se elimina ese efecto. Aquí es la premisa fundamental. Los riesgos financieros, si los incluyo en los flujos, yo ya no los incluyo en la tasa. Si no los incluyo en el flujo, yo los tengo que incluir en la tasa. Es de ahí que existen dos flujos, el flujo de caja libre y el flujo de caja de capital. El flujo de caja libre no contiene el efecto del escudo fiscal, por eso es libre. Así que tengo que evaluar una tasa que sí contiene el efecto del escudo fiscal. En cambio, el flujo de caja de capital no se le hace ninguna modificación, entonces sí contiene el efecto del escudo fiscal, por tanto tengo que evaluar una tasa que no contenga tal efecto. Entonces no puedo repetir el mismo riesgo dos veces. Así que nuevamente, siguiendo la misma paridad de la ecuación contable, ahora digo que el valor del valor presente, del flujo de caja libre, lo traigo al valor presente con el lugar, y por tanto hago esta modificación en los flujos, en las fórmulas para crear los flujos, y ahora despejando todo esto, teniendo en consideración que estos valores no se van a anular y por tanto este escudo fiscal queda solito como flujo, yo voy a obtener una tasa de costo de capital que es igual a la que vimos hace un momento.
¿Cuál es la diferencia? Estos valores no son contables, ¿ok? No son contables, son valores de mercado y son estructuras de capital que van a ir variando con el tiempo, así que hay varios costos promedio ponderados de capital, uno por periodo. Si hago lo mismo para el costo de capital antes de impuestos, hago el mismo despeje, es decir, el WACC antes de impuestos y considerando el flujo de caja del capital, despejando, voy a llegar a la misma expresión que les acabo de mostrar con las salvedades correspondientes. Estos son valores de mercado que varían periodo tras periodo, por tanto tengo un WACC antes de impuestos diferente. Pero como les mencioné, ese tema del costo promedio ponderado de capital en su forma tradicional es en realidad un caso muy especial que no puede ser utilizado indiscriminadamente. Para ello, vamos a ajustar un poco el WACC y vamos a dar una nueva formulación que es el costo de capital ajustado, debido al efecto de este escudo fiscal. Entonces, este WACC ajustado, provenientes de las propuestas que han hecho los profesores Ignacio Vélez Pareja, que continúa después de mi charla, y mi profesor de paso, y el profesor Joseph Kahn, han hecho una propuesta de cómo modificar este costo promedio ponderado de capital, partiendo de la misma premisa de que los costos tienen que salir de los flujos efectivos. Y es así que de estas expresiones base identificadas anteriormente, voy a llegar a dos fórmulas. Para el caso del WACC después de impuestos, el WACC tradicional, voy a obtener esta paridad de que el valor de la empresa apalancada multiplicado por el coste de capital más el escudo fiscal es igual al valor de la empresa desapalancada multiplicado por el costo desapalancado más el valor del escudo fiscal multiplicado por la tasa de descuento del escudo fiscal. Con lo cual, obtengo una formulación que es igual a esta. Un WACC que se ajusta a todo tipo de cambio en la estructura del escudo fiscal. Si aprovechan el escudo fiscal en un periodo posterior, dado que ustedes hacen su declaración de impuestos a la renta después de que se ha cerrado el ejercicio el 31 de diciembre, entonces ustedes deben, no dije pueden, deben aplicar esta fórmula de WACC. E igualmente, el WACC antes de impuestos también puedo crear esta misma paridad de estas expresiones bases identificadas ya anteriormente y puedo obtener un costo de capital antes de impuestos que es igual a esta fórmula. Aquí viene lo que yo llamo una solución gerencial, porque ustedes hasta ahora han visto bastantes fórmulas, pero ¿qué mismo uso? El WACC es la tasa correspondiente al flujo de caja libre, el WACC antes de impuestos es correspondiente al flujo de caja del capital. El costo del accionista es correspondiente al flujo de caja del patrimonio, al cual le tiene que sumar la deuda para poder llegar al valor de la empresa y todos los métodos que tienen que dar el mismo resultado. Pero si yo considero aquí que la tasa del escudo fiscal es el costo desapalancado, esto se transforma, este WACC antes de impuestos en costo desapalancado. De tal forma que si yo quiero valorar una empresa o evaluar un proyecto, ¿qué voy a tomar? La línea del estado de flujo de efectivo, que es el flujo de las actividades de financiación, toda esa línea, descontar a qué tasa? Al costo desapalancado. Es la solución más sencilla al momento de hacer una valoración y que esta tasa no me genera ningún tipo de circularidad. Es mucho más sencillo calcularla y es lo apropiadamente correcto. Entonces, cuando nosotros estamos valorando flujos finitos, y hemos visto que hay algunas fórmulas, y las vamos a resumir así. Son las fórmulas que hemos examinado. Para el flujo de caja libre o free cash flow, yo uso el WACC tradicional o el WACC ajustado, que dependiendo de la tasa del escudo fiscal, yo voy a obtener o esta formulación o la de acá, que son exactamente la misma. Lo que cambia aquí es CAE. Pero en el WACC ajustado, cuando la tasa del escudo fiscal es KD, obtengo esta expresión, y cuando es KU,
cambia a una expresión más sencilla, es decir, que el segundo término desaparece. Cuando yo utilizo el capital cash flow, o flujo de caja de capital, o el flujo de actividades de financiación del estado de flujo de efectivo proyectado, yo tengo un WACC adicional, que en los dos casos es igual, solo lo que cambia es KE, y obtengo un WACC ajustado. En el primer caso son estos términos, pero en el segundo caso, cuando la tasa es KU, obtengo el costo desapalancado. Entonces, ¿me basta con qué? Me basta con proyectar el estado de flujo efectivo, las actividades de financiación, calcular el costo desapalancado y hacer el descuento. Ahora, si su proyecto o su empresa necesitan evaluar una perpetuidad, tenemos entonces que encontrar tasas de descuento apropiadas para las perpetuidades. En el Equity Cash Flow tenemos la tasa correspondiente cuando la tasa del escudo fiscal es KD y cuando la tasa del escudo fiscal es KU. Si se dan cuenta, la formulación es mucho más sencilla. Ahora, cuando yo aplico estas tasas de descuento, las aplico directamente a los flujos sin perpetuidades, mi resultado final es que en las tasas se van a aparecer, en algunos casos, por ejemplo, aquí lo que estoy apalancando primeramente es la tasa. Puedo también hacer otra operación, apalancar el beta. Las tasas de descuento son exactamente las mismas en estos métodos. El WACC tradicional con el WACC ajustado, las tasas de descuento, si se dan cuenta, son las mismas. El WACC antes de impuestos tradicional y el WACC antes de impuesto ajustado, que es el costo de capital desapalancado, es exactamente la misma. Y si yo uso un método que se llama el valor presente ajustado o APB, donde descuento tanto el flujo de caja libre como el flujo del escudo fiscal, si yo lo descuento, digamos, al costo desapalancado, obtengo que el costo desapalancado con la tasa del escudo fiscal igual a KU son exactamente las mismas tasas. Entonces, con estos resultados, yo debería tener un mismo resultado de costo de capital. ¿Qué sucede en el tema de las perpetuidades? En el tema de perpetuidades, tengo que seguir exactamente el mismo principio para llegar a los costos de capital. Es decir, parto del nivel contable, activo igual deuda más patrimonio, lo cual se traduce en flujo. Flujo de caja libre más flujo del escudo fiscal igual a flujo de caja de deuda más flujo de caja de patrimonio. Considerando ahora que esos flujos van a ser a perpetuidades. En el nivel 3, ahora yo descuento estos flujos a perpetuidades. Es decir, flujo de caja libre dividido para KU, tasa del escudo fiscal dividido para su propia tasa menos en la tasa de crecimiento, igual a flujo de caja de la deuda dividido el costo de la deuda menos crecimiento, y el flujo de caja del patrimonio dividido para su costo accionario. Pero cada una de estas tasas deben estar mostradas o deben estar formuladas a perpetuidad. En KU y KD no hay problema, pero KE va a requerir una nueva formulación. ¿Formulación a partir de qué? A partir justamente de estas paridades que resultan en igualar cada valor razonable de los elementos que tengo, es decir, el valor de la empresa apalancada, el valor del escudo fiscal, la deuda y el patrimonio. Tengo que sacar la expresión correspondiente a perpetuidades. Por tanto, obtengo esta formulación y aquí voy a derivar la fórmula que me va a llevar al costo de capital accionario para perpetuidades. Y así obtengo que cuando el costo de capital es KU y el crecimiento cero, voy a obtener esta fórmula, que es muy parecida a la que ya hemos visto. Costo de capital desapalancado más prima de riesgo que multiplica la estructura de apalancamiento, pero ahora la estructura de apalancamiento considera que hay un endeudamiento de tipo constante. Al tener un endeudamiento constante, yo ya no tomo el valor presente de la deuda o del patrimonio, sino que considero cuánto voy a estar endeudado, en qué porcentaje o en qué nivel. Cuando el crecimiento es mayor a cero, voy a obtener esta formulación.
Cuando la tasa del después fiscal es KD y el crecimiento es cero, voy a obtener esta formulación que si ustedes toman algunos libros de finanzas la van a encontrar. Pero el problema está que cuando ustedes la vean, la van a encontrar aplicada a flujos finitos. Y esta fórmula es solo para perpetuidad. Y hay una gran diferencia. Y cuando el crecimiento es mayor a cero, se convierte en esta fórmula de acá. O sea que una sola expresión, dependiendo qué tasa de descuento fiscal utilice, y si estoy usando crecimiento cero o crecimiento mayor a cero. WACC a perpetuidad. Lo mismo, tomando las mismas expresiones base, considerando ahora que el valor de la empresa apalancada a perpetuidad es igual a flujo de caja libre dividido para WACC, reemplazo en las expresiones correspondientes y voy a obtener como una expresión base justamente esta expresión de aquí, que ahora resolviendo voy a obtener, cuando el crecimiento es cero, voy a obtener este costo de capital tradicional, que si se dan cuenta es muy parecido a lo que hemos estado utilizando, y cuando el crecimiento es mayor a cero, tengo que aplicar esta fórmula aquí, donde la diferencia está justamente en este factor de. Si es el WACC antes de impuestos de su forma tradicional para perpetuidad, nuevamente resuelvo y digo que el valor de la empresa apalancada es igual al flujo de caja de capital dividido para el WACC antes de impuestos. Con eso resuelvo y obtengo esta ecuación base, y despejando el paraje voy a obtener lo siguiente. También una fórmula bastante conocida, solamente que considerando ahora el efecto de el endeudamiento constante. Igualmente acá, aquí se traduce a KD menos G por la estructura de endeudamiento constante. Son dos fórmulas dependiendo si el crecimiento es cero o mayor a cero. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el costo de capital ajustado ahora enfocado a perpetuidades? También tengo que resolver y digo, hago esta paridad que, dado que el flujo de caja libre es uno solo, digo que el valor de la empresa apalancada multiplicado por WACC a perpetuidad vendría a ser lo mismo que el valor de la empresa desapalancada multiplicado por K1. Voy despejando, tengo una ecuación base, y de ahí voy resolviendo para cada caso. Cuando mi tasa de descuento fiscal es K1 y mi crecimiento mayor a cero, igual a cero, obtengo una expresión bastante sencilla. Si mi crecimiento es mayor a cero, voy a obtener esta expresión, que es la expresión que normalmente yo utilizo para calcular las perpetuidades. Si la tasa de descuento fiscal es KD, obtengo esta expresión bastante sencilla, donde T, de paso, T es la tasa de impuestos corporativos directos y teta es la tasa de endeudamiento constante. Si el crecimiento es mayor a cero, se transforma en esta fórmula de aquí, que ustedes la pueden ver. El costo de capital antes de impuestos ajustado, también hago la misma paridad, donde digo el costo del flujo de caja de capital es igual al flujo de caja libre y el flujo de descuento fiscal, lo cual, despejando, digo que el valor de la empresa apalancada multiplicado por el WACC antes de impuestos es igual al valor de la empresa desapalancada multiplicado por el costo desapalancado más el valor del escudo fiscal multiplicado por la tasa del escudo fiscal más la tasa de crecimiento. Despejo, obtengo esta ecuación base y resuelvo para cada tipo de escudo fiscal, tasa de escudo fiscal, y para cada tipo de crecimiento. Si ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que si yo tengo que mi tasa de descuento de escudo fiscal es K1 y mi crecimiento es cero, mi WACC antes de impuestos a perpetuidad es nada menos que el costo desapalancado. A veces es bueno considerar que la perpetuidad no tiene crecimiento. ¿Para qué? Para no sobreestimar los proyectos. Dependiendo de esa tasa de crecimiento, yo puedo obtener un valor o muy alto o muy bajo también. Tiene sus explicaciones matemáticas, el hecho que se puede ir abajo la perpetuidad, pero lo mejor es trabajar sin crecimiento. O incluso, si el proyecto es demasiado bueno,
puede que no sea necesario calcular perpetuidades como ya lo había mencionado anteriormente. Pero si ustedes utilizan un flujo de caja de capital a perpetuidad, pueden utilizar este costo de capital si es que la tasa de crecimiento es igual a cero. Para todos los demás casos, crecimiento mayor a cero y tasa de escudo fiscal KU se transforma en esta expresión, o sin tasa de crecimiento mayor a cero y el costo de capital es KD, se transforma en esta expresión de acá. En conclusión, lo que yo tengo bajo los métodos de evaluación es que todos los métodos me dan exactamente el mismo resultado. ¿Haciendo qué consideración? La tasa de descuento del escudo fiscal de KU, crecimiento igual a cero, todos los métodos me dan lo mismo. Tasa de descuento del escudo fiscal KU y crecimiento mayor a cero, todos me dan el mismo resultado. Tasa de descuento del escudo fiscal KD y crecimiento igual a cero, todos me dan el mismo resultado. Tasa de descuento del escudo fiscal KD, crecimiento mayor a cero, todos me dan el mismo resultado. Si se dan cuenta que la variación no es tan alta, y eso que estoy trabajando con el tema de perpetuidades. Y estas serían las tasas de descuento que se obtendrían en cada caso. Después de haber examinado esto, hay algunas conclusiones a las que queremos llegar. En primer lugar, ya vieron que el tema del costo de capital no es algo tan sencillo si lo queremos hacer bien. En la práctica, no es que vamos a tomar cada flujo y le vamos a aplicar cada tasa, pero basta con que yo haga un flujo, tome apropiadamente un flujo y ese flujo le aplique su tasa de descuento apropiada. Al aplicar la tasa de descuento apropiada, voy a encontrar el valor de la empresa. Y si quiero confirmar que he hecho bien el cálculo, puedo hacer otro método. Yo he identificado hasta 20 métodos y todos dan el mismo resultado. Todos. Entonces, la idea es hacer bien una valoración. Cuando alguien le diga que los métodos de valoración, es decir, cada flujo con una tasa dan resultados distintos, es porque no le han puesto mucho empeño en el tema del costo de capital. Todos los métodos tienen que dar el mismo resultado. Todos los flujos traídos a valor presente con su costo de capital apropiado deben dar el mismo resultado para el valor de la empresa o el valor del proyecto. Aplicado a flujos finitos, aplicado a perpetuidades y aplicado a flujos finitos más perpetuidades. La idea es poder identificar cuál es la tasa apropiada y aplicarla al flujo apropiado. Bien, con esto concluye mi participación en cuanto a este tema del costo de capital. No con esto quiero decirles que valorar empresas o valorar proyectos es algo complicado, realmente requiere algo de técnica, sí, pero si queremos evaluar y identificar todos los riesgos, debemos calcular bien los flujos, debemos calcular bien las tasas de descuento, sacar estos indicadores y recuerden que la evaluación de proyectos no me dice si tomo o no la decisión. Como inversionista, todos tomamos una decisión diferente basada en la mayor cantidad de información que podamos tener en nuestra mano. Gracias. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Tenemos unos 10 minutos. Muy buenas tardes. Me agradecería que pueda ampliar el tema de la tasa de crecimiento, porque eso es muy importante. Si la tasa de crecimiento, puedo tener varias formas de cálculo o de estimación. Normalmente se utiliza algunos de los métodos que voy a mencionar. Puede ser el crecimiento histórico promedio, que es comparar un flujo con su flujo inmediato anterior y ver cuánto ha crecido, o el mismo tipo de crecimiento pero de forma suavizada, donde obtengo el logaritmo natural del flujo actual dividido por el flujo anterior, o el crecimiento geométrico promedio, que es tomar el último flujo con el primer flujo, compararlos y determinar cuál sería el crecimiento, o incluso puedo tomar variables macroeconómicas
como indicadores de la tasa de crecimiento, sea crecimiento del PIB, crecimiento del número de empresas, número de contribuyentes, tasa de natalidad, de mortalidad, dependiendo del tipo de proyecto que estoy utilizando. No hay un único criterio, y algo que sí quería mencionar es que los métodos dan el mismo resultado, pero entre consultores no van a obtener el mismo resultado porque cada consultor tiene sus inputs, y al momento de comparar resultados, ahí es donde se produce la verdadera negociación. Pero eso sí, si cada consultor aplica los métodos de evaluación con sus propios inputs, van a obtener el mismo resultado en todos los métodos que apliquen. Y entonces, un consultor puede usar el criterio de tasa de crecimiento, otro consultor puede usar otro criterio de tasa de crecimiento, pero si los dos utilizan tasa de crecimiento cero, yo creo que